deje de proyectar las imágenes o el sonido, que alguien por favor me interrumpe y me avisa, porque no estoy con pantalla completa acá. ¿Listo? Entonces, eh, este tema de resistencia bacteriana eh, es un tema que es de suma importancia, debido, y mucho más en esta época, debido al uso poco racional que tenemos todo el grupo médico y la población en general de uso de los antibióticos. ¿Sí? Entonces, el que usted tenga un ardor para orinar, por ejemplo, en la población femenina, un ardor para orinar, no significa que usted tenga una infección urinaria, pero generalmente se le prescribe un antibiótico. Y esto ha sido algo que ha activado las alarmas, porque la resistencia a las drogas antibióticas viene en franco ascenso. Y esto va a generar un compromiso de que nos estamos quedando sin antibióticos. Y si nosotros no empezamos, que le digo empezamos porque hay muchas personas que no son conscientes de, de esto, eh, de, este, de esta gravedad en cuanto a los costos que esto implica al sistema de salud, los, pongámosle un poquito de antibiótico, eso no pasa nada. La presión ecológica que genera usar usted un antibiótico de manera indiscriminada, la prolongación de los tratamientos antibióticos sin justificación, la falta de desescalamiento de la terapia antibiótica ha hecho pues que esto ha, ha, haya incidido en el desarrollo de una resistencia bacteriana. Y ahora en era de COVID, cuando vemos que están usando antibióticos para tratar un virus, la hidroxicloroquina, bueno, que no es un antibiótico, pero que usan hidroxicloroquina y que usan acitromicina, pues eso hace de que los resultados de, en resistencia bacteriana pues se siguen aumentando. Eso es preocupante. Para eso debemos saber algo de historia. Vamos a ver algo de farmacocinética y farmacodinámica. Debemos individualizar las dosis de los antibióticos por cada persona, por cada paciente. Algo de resistencia antimicrobiana, el papel del tamizaje, los modelos predictivos, la incidencia en mortalidad y cuál es el abordaje, cómo debemos abordar esto. Miren esta gráfica que les estoy presentando, que es una gráfica donde muestra que realmente en cuanto a mortalidad en población, tenemos en los años 1920 una pandemia de influenza, y de ahí todas las teorías, cuando le pusieron cloro al agua disminuyeron la mortalidad, por pandemia se aumentó la mortalidad. Ahorita vamos a que la pasteurización de la leche generó una gran disminución de esa mortalidad. Cuando aparecieron los antibióticos generaron otro impacto en mortalidad después de la Segunda Guerra Mundial más o menos. Cuando apareció la primera UCI en 1960, vean que ahí no hay muchos cambios en mortalidad. Y así se han mantenido. Y esto llega hasta el año 2000, esta gráfica, pero yo la traigo porque para mí es muy importante. Porque no creo que haya cambiado mucho, que esta gráfica está así. Tal vez ahora por pandemia se ha habido un pico de mortalidad, pero nada más. Ha cambiado, es decir, nosotros no hemos podido ni con más antibióticos sintéticos que se han creado, ni con otras moléculas que se han mezclado, cambiar la sobrevida de las personas que tienen infecciones específicamente. Esto ha sido una guerra continua, ¿sí? Una guerra de muchos contra pocos. Es decir, todos nosotros
haciendo un uso inadecuado de las terapias antibióticas. Esto es algo de reseña histórica, ¿cierto? Y se evidencia aquí que inicialmente se describió la transmisión de enfermedad infecciosa por contacto sexual, por la ropa y por el aire. Decían que se esparcían como semillas. Cuando vino la colonia, ¿sí? Le dieron a la esposa del virrey, eso fue en todas las áreas del Perú, la planta de chinchona como un mecanismo de control infeccioso. En 1796, Edward Jenner desarrolló la vacuna contra la viruela al inyectar pus en las vesículas de la viruela de la vaca a los niños. Y realmente eso tuvo unos resultados muy buenos, algo parecido a lo que están haciendo con la vacuna para COVID hoy, RNA, virus atenuados, ¿cierto? Y luego se notaron que los agentes infecciosos tenían diferentes tamaños y como tenían diferentes tamaños, el paso a través de los filtros bacterianos podía ser un mecanismo de frenar la infección. Y en 1920, no, vino el milagro de la penicilina, ¿cierto? Pero sabemos que pues aquí está Fleming y estas imágenes donde nos muestra que de los desarrollos de este gran invento para la humanidad y el desarrollo de la terapia antibiótica, pero que realmente no han sido muchos más después de hace más de un siglo. Bueno, entendiendo que los antibióticos tienen un volumen de distribución, los antibióticos tienen una farmacocinética y farmacodinámica, es decir, qué hace el antibiótico en el cuerpo y qué hace el cuerpo con el antibiótico. Son dos situaciones bastante importantes. Eh, la dosis de los antibióticos ha sido muy variable. Ustedes ven que, y yo creo que a todos les habrá pasado que les prescriben antibióticos a unos el mismo antibiótico 3 veces por día, otros se lo dan 2 veces por día, otros se lo toman 1 vez al día. Entonces eso ha generado pues unas alteraciones. Esa farmacocinética se altera mucho, no solamente en los pacientes críticos, sino cuando usted usa dosis inadecuadas. Cuando hay pacientes graves, pacientes hospitalizados, edematizados, el volumen de distribución se altera, sobre todo de las drogas hidrofílicas. ¿Sí? Las subdosificaciones hacen que en el momento que estemos en valle, en los niveles séricos de antibióticos, pues eso va a predisponer a que haya una emergencia de resistencia bacteriana. Hay un sobrecrecimiento de esos gérmenes y por esa razón se van generando mecanismos de resistencia. Por eso es importante que demos la dosis óptima para tratar de disminuir eso. Obviamente hay que tener unas concentraciones adecuadas de las drogas en el tiempo y una concentración adecuada de las drogas para poder esperar efectos farmacológicos, respuesta. Y eso lo vemos aquí en esta gráfica que les estoy mostrando. ¿Sí? Esto nos muestra pues que generalmente aquí lo que tenemos son concentraciones séricas del antibiótico, ¿sí? Cuando son concentraciones séricas en el cual hay un límite terapéutico y esas concentraciones séricas están generando un nivel por encima de la MIC, esta línea que ven ustedes acá. Cuando tenemos esa línea por encima de la MIC en un tiempo suficiente, ¿cierto? Nosotros hacemos control bacteriano. Pero ¿qué pasa cuando los niveles están por debajo de esa MIC, que es la línea naranja que les estoy mostrando? Que aquí hay sobrecrecimiento bacteriano y obviamente hay falla terapéutica. Por eso lo que nosotros necesitamos estar es durante todo el tiempo tener la curva de antibióticos por encima de la MIC permanentemente para mejorar resultados en ese sentido. Segundo, por acá vemos que si bien aquí están las concentraciones séricas y después del tiempo de inyección,
Hay antibióticos que son tiempo dependientes, ¿cierto? A otros que son concentración dependiente, como los betalactámicos específicamente, y hay antibióticos que son de área bajo la curva, AUC, como lo están viendo acá. Entonces, mantener ese área bajo la curva en el tiempo por encima de esto. Sí, idealmente es que nosotros, los que tienen disminución del aclaramiento, son antibióticos que van a tener niveles más altos de la MIC, más tiempo prolongado. Por esa razón, en pacientes con enfermedades renales que le estamos administrando antibióticos, tenemos que hacer ajustes de las dosis precisamente para poder lograr pues ajustar los niveles de antibióticos, y van a estar pues es más fácil obtener, podríamos decirlo así, más fácil obtener niveles por encima de la MIC comparados con las personas que no tienen enfermedad renal. Por eso se hace un ajuste a la terapia antibiótica. Y en esta última gráfica pues vamos a ver las concentraciones séricas. Vamos a ver que aquí hay ya un grado de resistencia bacteriana, hay aumento de la MIC, y por eso tenemos que hacer también un ajuste en tiempo y en dosis y en formas de administración de los antibióticos. Bien, entonces este estudio ya publicado años atrás, pues es muy interesante porque nos habla qué dosis de antibiótico es suficiente para los pacientes. Y entonces esto fue un estudio multicéntrico en varios hospitales donde se administraban betalactámicos, y se demostró una clara relación entre las concentraciones de los niveles de antibióticos que les mostraba anteriormente y la farmacocinética y farmacodinámica de las personas, y esto relacionado pues con el desenlace que era sobrevida. Es decir, cuando yo tengo una mejor concentración de antibióticos, cuando manejo una forma adecuada mis antibióticos para ese paciente determinado, voy a impactar en la sobrevida de los pacientes. Ahora ustedes me preguntarán, ¿qué es farmacocinética y qué es farmacodinámica de los antibióticos? ¿Cómo así que el tiempo por encima de la MIC? Bueno, la MIC es la concentración inhibitoria mínima, concepto farmacológico que seguramente ya ustedes manejan de una manera adecuada, ¿cierto? Y yo lo que debo tener es esa concentración de la droga, ¿cierto?, sobre la MIC, ¿cierto? Por lo menos el 50% entre el intervalo de las dosis. Pero yo no solamente quiero obtener una MIC, o sea, encima una vez y por encima 4 veces el nivel, por lo menos el 50% del tiempo, como verían en la curva. Eso impacta en resultados, ¿cierto? Impacta en resultados, y en resultados clínicos pues que son positivos, ¿sí? En poder completar una terapia antibiótica, ¿sí?, ¿cierto?, sin suspenderla, sin modificarla, y obviamente con un resultado pues positivo. Pero vea que a pesar de todas esas conductas que se han mejorado en la administración de antibióticos, hay un porcentaje de pacientes que realmente no alcanzan a tener unas concentraciones por encima de la MIC por lo menos el 50% del tiempo. Y son los pacientes que van a tener terapias fallidas. Por esa razón hemos modificado nuestra forma de administrar antibióticos, las individualizamos y dijimos que lo que queríamos era que estuviera siempre por encima de esa concentración, y por eso nos acostumbramos, y van a ver ustedes en los hospitales, cuando comenzamos a usar infusiones de antibióticos precisamente para mejorar esa concentración inhibitoria mínima que está, esos niveles por encima de la concentración inhibitoria mínima que le permiten a ustedes durante el tiempo tener una mejor concentración plasmática de la terapia antibiótica, y obviamente esto relacionado pues con los resultados. Aquí está este trabajo multicéntrico que comparó infusión de betalactámicos versus bolos de betalactámicos, y pues tuvo una cura mejor. Vean la diferencia que hay en mortalidad, en concentraciones. Primero, en el grupo que yo le hago infusión, el 81% tienen una mejor concentración versus el 28% en el grupo control. La tasa de cura, 76 versus 50%. Y el tiempo en que resuelve la enfermedad, estamos hablando de 11 días versus 16.5 días. Por lo tanto, ustedes ven la importancia de administrar esto. Probablemente los sobrevivientes son similares entre 19.5 y 17 días, pero no importa. Todos estos desenlaces van a impactar en el estado del paciente. Y vean cuando usamos infusión de betalactámico, ¿verdad?, cómo logramos una mejor concentración de antibióticos comparados con bolos de los diferentes antibióticos. Este es piperacilina.
entonces meropenem, o sea, logramos una mejor, y sin duda alguna, también ese trabajo nos dice que en la curva de Kaplan-Meier, que es esta, tenemos una mejor sobrevida de cuando usamos eso. Pero la resistencia antibiótica no es algo teórico, es algo que es muy real, ¿cierto? Y siempre pensamos, y que al principio le decía, nosotros los que estamos en salud, los médicos y todas las personas que toman antibióticos. El departamento de Córdoba se ha caracterizado por algo muy, muy, muy serio, que es el único, yo creo, de los pocos departamentos del país, donde si usted quiere ir ahorita a la farmacia y comprarse un antibiótico para tomárselo, se lo vende. Eso es algo que es inadecuado. Usted va a los departamentos del interior del país o fuera del país y usted no puede comprar antibióticos, porque resulta de que la resistencia antimicrobiana no se la está dando solamente los que trabajamos en los hospitales, los que trabajamos con pacientes. La resistencia antibiótica la está dando la población en general que compra de manera indiscriminada antibióticos. Como les digo, cualquier persona que tenga infección, que tenga, perdón, ardor en la orina hoy en día, va a la farmacia ahorita a las 7 de la mañana, le dice al farmacéutico que le venda ciprofloxacina para el ardor en la orina porque tienen una cistitis o tienen cualquier cosa de esto, y el farmacéutico se la vende. Y usted comienza a tomarse ese antibiótico durante 1 o 2 días. Probablemente ya mañana se le pasa esa molestia que tiene, ese disconfort que tiene, y deja de tomar el antibiótico. Entonces ni completa la terapia antibiótica, no es para impactar sobre los gérmenes, impacta sobre la resistencia global, ¿sí? Y no solamente todo este uso de antibióticos en agricultura, en ganadería, también impacta sobre los resultados de la resistencia bacteriana. Es decir, no es solamente eso, a los animales que les usan antibióticos de manera indiscriminada para las diferentes infecciones, lesiones de piel, etcétera, también. Por esa razón, mi llamado a ustedes en el día de hoy y la finalidad de esta charla es entender a ustedes eh, entenderles a ustedes que el desescalonamiento, el bajar el espectro antibiótico, yo no tengo que dar el antibiótico de más amplio espectro, tengo que dar el antibiótico de espectro más reducido, obviamente guiado por un cultivo. Bien, que la restricción a la formulación, que nosotros no podemos estar pensando estar prescribiendo antibióticos a todo el mundo y que vaya a la farmacia a comprar los antibióticos, ¿cierto? El revisar cómo estamos prescribiendo antibióticos, la dosis, los intervalos, etcétera, ¿cierto? Eso hace pues que las condiciones del paciente estén se comprometan mucho. El paciente hospitalizado, solo el 38% de los antibióticos se formulan hospitalariamente, el 61% son ambulatorios, ¿ya? Y más de la mitad de esas formulaciones ambulatorias son formulaciones inadecuadas. Y vean aquí esta gráfica, ¿cuánto cuesta esto? Esto en millones de dólares, esto es una barbaridad. En pacientes hospitalizados, pues nos gastamos 3.500 millones de dólares en antibióticos. Pero en pacientes ambulatorios que están en sus casas, ¿sí?, se gastan 6.400 millones de dólares. Es decir, podemos decir que casi el doble de lo que gastamos en intrahospitalario, ¿sí? Muchas de esas formulaciones de pacientes ambulatorios son formulaciones de pacientes que no tienen indicaciones, que simplemente les duele la garganta. Como les duele la garganta, usan antibióticos para el dolor de garganta y resulta que el edema faríngeo no se lo da a usted solamente una amigdalitis bacteriana, una amigdalitis viral, se lo da al reflujo gastroesofágico, produce dolor faríngeo, el coronavirus produce dolor faríngeo, el adenovirus produce dolor faríngeo. Es decir, generalmente esos dolores no son de causa bacteriana, excepto en algunos casos muy específicos, y la gente compra antibióticos y toma antibióticos. Especialmente ahora, pues quiero hacerle énfasis en un antibiótico que me parece terrible que se esté usando de la manera como se está usando, que es la acitromicina, en el cual ya se mostró que para coronavirus le va peor a los pacientes que toman acitromicina, pero se lo siguen tomando. Y ahí, cuando tienen algún dolor faríngeo, algunos síntomas de dolor, de cuadros virales, ese es el antibiótico de elección para los virus, lo cual de eso es inadecuado y va a generar, nos está trayendo serios problemas de resistencia bacteriana.
Las prescripciones inadecuadas de antibióticos en los Estados Unidos, en visitas ambulatorias. Ahí están las razones: por sinusitis, por otitis, por faringitis, que era lo que les acabo de mencionar, las infecciones del tracto urinario que les acabo de mencionar, y la neumonía, que son factores importantes. Los demás son neumonías virales. Vean que para neumonías virales le mandan antibióticos para cubrir bacterias, cosa que no es una conducta adecuada, y que ustedes siempre que vayan a hacer una formulación tienen que tener muy en cuenta eso. Y el problema de esto es que, miren, esta curva es en el momento que se identificaron las moléculas y se lanzaron al mercado. Esta curva. Y la curvita azul va diciendo, si aquí en la penicilina en 1942 se introdujo al mercado, ¿cuándo apareció la resistencia bacteriana? Y antes de 5 años ya habían identificado resistencia bacteriana a la penicilina. Y así con todos los antibióticos, pueden verlo ahí. De pronto la que más se demoró en identificar resistencia ha sido la vancomicina. Se demoraron 35 años, pero ya la hay. Pero el resto, todos tienen resistencia bacteriana. Es decir, estamos agotando los antibióticos. ¿Sí? Estamos agotando los antibióticos. Entonces, en ese orden de ideas, cuando usted tiene antibióticos que se lanzaron al mercado y que no han estado bien usados, pues rápidamente nos vamos a quedar sin las opciones antibióticas, y eso es lo que les estoy diciendo. También lo que han hecho las farmacéuticas hoy en día es mezclar una serie de tratamientos antibióticos y que no han podido identificar nuevas moléculas porque no las va a haber, y por eso tenemos que ser racionales, y por eso nos sentamos aquí a escuchar esta clase, a tratar de pensar que tenemos que disminuir nuestro aspecto antibiótico, que tenemos que seguir con todas las medidas para poder controlarlo. Específicamente de estos gérmenes hospitalarios, gérmenes de bastante difícil control, gérmenes que necesitan de unas conductas y una terapéutica diferente, que es la E. coli, germen bastante, versátil en sus mecanismos de resistencia, el enterococos, el Acinetobacter baumannii, para quienes no lo conocen, un germen gram negativo, que es un germen que es intrahospitalario, que genera resistencia bacteriana de una manera importante, que la Klebsiella pneumoniae, que es otro germen de esto, y las Pseudomonas aeruginosa, también gérmenes de bastante difícil control, que requieren de unas conductas antibióticas adecuadas para su control. Pero más allá de eso, y el mensaje que les quiero dejar a ustedes hoy, es que ustedes tienen que entender que hay que ser racionales con la terapia antibiótica, que eso hay que tenerlo en la cabeza, que no hay que olvidarlo, que no hay que tener como primera opción el tratamiento antibacteriano cuando no esté indicado. Cuando esté indicado, pues obviamente ustedes tienen todo el derecho de hacerlo. Entonces, estas bacterias de relevancia clínica importantes, gram negativas, enterobacterias, como las que les acabo de mencionar, fermentadoras y no fermentadoras, donde tenemos las que mencioné: E. coli, Klebsiella pneumoniae, Serratia marcescens, Protus mirabilis, ¿sí? Como fermentadores. Ustedes piden una prueba de oxidasa y les puede decir con la prueba de oxidasa si lo que estamos enfrentados ante un germen fermentador o ante un germen no fermentador de la lactosa, y eso lo orienta a uno para poder saber cómo va a abordar la terapia antibiótica. Entonces, fermentadores: E. coli, Klebsiella pneumoniae, Serratia, Proteus mirabilis. Y no fermentadores está la Pseudomonas aeruginosa, la Acinetobacter baumannii, la Stenotrophomona maltófila y la Klebsiella pneumoniae KPC, productora de carbapenemasas. ¿Sí? Que es ahí donde tenemos que tener muy en cuenta, y obviamente eso nos va a hacer un abordaje diferente a la terapia antibiótica. Recuerden que las bacterias son una amenaza y han aprendido mucho más que nosotros, cómo manejar cómo defenderse de las conductas humanas.
genómicamente hay impacto en ellos. Ellos pueden cambiar su genoma de una forma importante. Vean que se van renovando. Vean lo que está pasando con las nuevas cepas de COVID-19, que la cepa Manaus, que la cepa sudafricana, que la cepa británica, y eso ha generado pues ahorita nuevamente alarmas. Tiene bombas para sacar de la luz, de la luz de la célula, los antibióticos, de la luz bacteriana, los antibióticos. O sea, abren unas compuertas y saca el antibiótico por bombas de eflujo, se llaman. Sacan el antibiótico del citoplasma bacteriano y de esa forma se defienden de ese efecto antibiótico. Por lo tanto, los mecanismos de resistencia es una amenaza global a todo nivel, ¿cierto? A todo nivel, pero lo que sí les quiero decir a ustedes, estimados doctores y doctoras, es que en nuestro medio estamos ante una resistencia bacteriana importante y que necesitamos seguir insistiendo en que tenemos que cambiar las conductas. ¿Sí? Estos son mecanismos como se modifican el aparato genético de los pacientes, transforma de células donantes a células receptoras, entonces se transforma el material genético. Vea cómo se va pasando el material genético y es material genético que genera resistencia antibiótica porque, ¿sí? En el paso del material genético. Luego viene un mecanismo de transducción, ¿sí? Donde se libera todo el fagocito, ¿cierto? A la célula receptora, ¿cierto? Y eso hace que pues, se transfiera pues, todo eso. Y se conjugan una célula y otra, una bacteria y otra, ¿cierto? Y se pasan el material genético, comparten material genético y hacen una bacteria mucho más potente en las siguientes generaciones de eso a través de transposones de las células donantes. Entonces se va poniendo un poco más difícil el cómo hacer el control bacteriano de esto. Y por eso es mi llamado nuevamente para ustedes. Hay que detectar estos antibióticos, estos gérmenes. Hay que identificar cuáles pacientes realmente sí vienen con gérmenes multidrogos resistentes que nos permitan cambiar las conductas de abordaje terapéutico, que nos permitan realmente sí hacer diagnóstico de que hay una infección bacteriana. Y ya los hay, tenemos mecanismos para nosotros ayudarnos un poco, no solamente con el estado clínico del paciente, sino también con estudios que nos permitan a nosotros hacer esa sinergia que necesita el diagnóstico. ¿Ah? Por tanto, les quiero decir que tenemos procalcitonina, tenemos estudios de oxidasa para saber qué tipo de gérmenes son. Es decir, tenemos herramientas que ustedes irán aprendiendo con el tiempo, a medida que van ejerciendo su profesión, para poder hacer el ajuste a la terapia antibiótica. Por lo menos ahorita el mensaje que les quiero dejar a ustedes es una racionalidad en la conducta antibiótica. ¿Hay modelos predictivos para hospitalizar pacientes? Sí, ojo con esto, es muy importante. Yo tengo la manera de poder decirles a ustedes que tengo que un paciente que estuvo en UCI, que estuvo hospitalizado previamente y que les llega a ustedes a un servicio de urgencia recientemente, es un paciente que viene con una infección, un paciente que tiene riesgo de estar colonizado con gérmenes intrahospitalarios y la conducta antibiótica probablemente tiene que ser diferente. Los que tienen catéteres venosos centrales, es importante, que tienen sondas urinarias, que tienen drenes quirúrgicos, que han tenido hospitalizaciones recientes, como les acabo de mencionar, que tienen neoplasias hematológicas, y ojo esto, que han tenido tratamientos con fluoroquinolonas, específicamente ciprofloxacina, levofloxacina, esos antibióticos que en este momento, y quiero ser tajante en esto, no debemos usarlos. No debemos usarlos por la alta tasa de resistencia que tienen. Solo se usan en casos muy específicos, pero no quiero llevarlos ahorita si se usan con cultivos en mano y en casos muy específicos, algún tipo de infecciones específicas para su control. Bien, esta es una regresión logística. Vemos que el aislamiento de carbapenemasa, o sea, ¿sí? Se da por esto básicamente, porque tenemos más de 2 hospitalizaciones previas, lo que les acabo de mencionar.
colocamos un catéter central, tenemos una terapia carbapenémica, tenemos una terapia con fluoroquinolonas, como les acabo de mencionar, con ciprofloxacina. Estuvo en cuidado intensivo, tienen sonda urinaria, tienen cáncer hematológico o tienen un dren quirúrgico. Eso es pacientes que se colonizan. Ahora, los que se infectan específicamente, desde el punto de vista estadísticamente significativo, vamos a ver que están todos estos que tienen 2 hospitalizaciones previas, que tienen catéter central, que tienen terapia con carbapenémicos, que son antibióticos de amplio espectro, que tienen terapia con fluoroquinolonas, que tienen este índice de Carlson mayor de 3 o que tienen procesos quirúrgicos recientes. Entonces hay que entenderlo así. Eso pues básicamente esos aislamientos lo que va a dejar pues la importancia del riesgo de infección, y en la curva esta, que es una curva de sensibilidad y especificidad, vemos cómo va funcionando esta sensibilidad y cómo va dando resultados. Las que si yo evito esas conductas, si yo tengo esas conductas y hago un abordaje de mi paciente, pues me voy a acercar a hacer un diagnóstico adecuado, pues y tener unos resultados mejores con la terapia. Nosotros, acuérdense que usamos antibióticos empíricos muchas veces porque no tenemos el cultivo en mano. O sea, a mí me llega el cultivo 5 o 6 días después que el paciente está hospitalizado. Entonces, si hoy llega el paciente, yo no me puedo esperar 5 o 6 días después. ¿Ya? Entonces, por esa razón, hay que estar pues muy atentos a eso. ¿Ya? Eso es lo que les quiero decir. Por tanto, yo les quiero decir que también el tiempo en el inicio de antibióticos, si usted está en un servicio de urgencia, en un servicio de hospitalización, es muy sencillo, usted formula su antibiótico y hasta ahí llegó mi trabajo. Formulo mi antibiótico y ustedes verán qué hace enfermería, qué hace eso. No, resulta que aquí vamos a ver en estas gráficas que les estoy mostrando que el tiempo para la administración de antibióticos va directamente relacionado con la mortalidad. Y si nosotros ese paciente que está en sepsis, que está muy grave por una infección, diga usted neumonía, diga usted infección de tejidos blandos, una parte abdominal, le pone el antibiótico en la primera hora que llega, la probabilidad de mortalidad en pacientes con sepsis es del 24%. Pero si se la pone ya en la sexta hora el antibiótico, es decir, ya le llegó a las 7 de la mañana, usted se le está colocando el antibiótico a la 1 de la tarde, la probabilidad de mortalidad ya aumentó casi un 10% porque es el 33%. Eso es muy serio y eso es un mensaje que quiero dejarles a ustedes, es la terapia antibiótica, iníciela adecuadamente e iníciela cuanto antes para evitarse que comience a impactar en mortalidad. ¿Ya? Hacen disfunciones orgánicas, aquí no me voy a detener mucho porque esto es una gráfica un poco más compleja, ¿cierto? Y vean que en tiempo las mortalidades se van variando, ¿cierto? Se van variando y eso es muy, muy importante que lo tengan en cuenta porque va a resultar pues en resultados pues ominosos para nosotros. Combinamos terapias, algunas veces no podemos dar monoterapia, otras veces sí. Esto es algo supremamente discutido, se los traigo para dejarles el mensaje. A veces hacemos terapias combinadas, a veces no podemos hacerlas. Bien, en los pacientes en choque séptico tratamos de hacer terapias combinadas, parece que les va mejor a los pacientes cuando hacemos choque séptico, pero sin embargo eso en la literatura todavía no está muy claro. Bien. El tiempo muy importante, vea 35.000 pacientes, la mortalidad de 35.000 pacientes, bien, y el aumento de mortalidad se fue aumentando en cuanto a la severidad de la enfermedad. No es lo mismo tener sepsis que tener sepsis severa o que tener choque séptico, ¿cierto? Por tanto, cada hora que yo deje entre el ingreso y la administración de antibióticos, pues eso va a impactar en sobrevida de los pacientes. Por eso es el mensaje de decirle, póngale el antibiótico, el mejor antibiótico en el tiempo más corto que pueda. Bien. Sí, vean que normalmente cuando nos llega un paciente al servicio de urgencias, nosotros estamos administrando antibióticos en promedio, según lo que estamos haciendo, a las 2.1 horas, o sea, 2 horas 10 minutos aproximadamente, ¿cierto? Pero cuando el paciente está más grave, le ponemos el antibiótico un poco más temprano, a las 1.7 horas, más, casi 2 horas, pero un poquito antes, unos minutos antes de que se los ponemos al resto de los pacientes. Y vean cómo ha impactado esto, la cual ve a la izquierda es el tiempo en que le ponemos el antibiótico en gravedad, ¿sí? En pacientes en toda la negra, la curva negra oscura, es la de global. Y vea cómo se va aumentando la mortalidad en el tiempo, ¿cierto? El riesgo de morirse un paciente
cuando llega en malas condiciones y por una infección y no le ponemos antibióticos, en el tiempo va a comprometerse. Y como yo les digo siempre a ustedes, que uno debe tratar a su paciente como si fuera su familiar, uno siempre quiere que se ponga temprano a todos nuestros pacientes para que ese paciente salga lo mejor posible. ¿Sí? Estas son ya infecciones un poco más graves causadas por otros gérmenes como Klebsiella pneumoniae productora de KPC, ¿cierto? Son graves, son infecciones que matan a las personas, que generan mucho impacto, que cuestan mucho manejarlas. Son infecciones que realmente se dan debido a la administración de otros antibióticos previamente, debido a la gravedad del paciente y a las condiciones previas del paciente. Entonces, siempre les recomiendo mucho. Estos son infecciones que ustedes las van a tratar como médicos generales, las van a tratar pues en acompañamiento con el especialista tratante, sea el internista, sea el intensivista, sea el infectólogo, etcétera, que va a permitirles ese manejo. Entonces son diferentes, ¿cierto? Y aquí vemos en estas curvas cómo se comporta, y no quiero darles un resumen de estas curvas para no complicarles la vida, y es que en la curva de la izquierda tenemos pues la mortalidad cuando tenemos infecciones, ¿cierto? Y cuando tenemos una terapia única, una terapia combinada, 2 drogas combinadas, ¿sí? 3 drogas combinadas con carbapenem y con meropenem, y combinación sin meropenem. Y asimismo para cada uno de los pacientes que tienen una infección en sangre, uno que tiene alto riesgo de tener infección en sangre y uno que tiene bajo riesgo de tener infección en sangre. Y ustedes ven la monoterapia, ¿sí? Tuvo una mortalidad superior en cada uno de esos grupos, ¿cierto? Parece que las terapias combinadas, como les decía, en los pacientes que están graves, que están en shock, parece que la terapia combinada puede tener mejores resultados, por eso nos recomiendan que pongamos terapias combinadas. Sin embargo, pues eso no está del todo claro, ¿cierto? Nosotros tratamos de usar terapias combinadas muchas veces en los pacientes, y la mortalidad cuando hay también ese mismo comportamiento, vea, cuando hay infecciones del tracto respiratorio como neumonías, cuando son infecciones intraabdominales, y cuando en infecciones urinarias realmente sí no ha mostrado un mejor resultado, ha resultado mejor la monoterapia que la terapia combinada. Eso es muy importante. Y aquí a la derecha lo que vemos también es nuevamente lo mismo, la monoterapia, la terapia combinada en pacientes, ¿cierto?, con infecciones graves. Vean cómo se comporta la mortalidad en monoterapia, que es la curva negra. Entonces, por tanto, a veces toca dar antibióticos combinados, pues estos son casos específicos y casos de pacientes intrahospitalarios. Sin embargo, para el manejo de ustedes en su consultorio, en su servicio de urgencias, ¿cierto?, hay que conocer, irse uno y conocer la casuística de ese paciente, tratar de identificar si ese paciente viene de una unidad renal, viene de un centro de cuidados crónicos, si viene ya recibiendo antibióticos, si estuvo recientemente hospitalizado, si es un portador de sonda vesical de manera permanente, porque todos esos son factores de riesgo para que ustedes tengan mayor resistencia, mayor agresividad en los gérmenes, y eso va a necesitar que uno tenga un abordaje inicial empírico de la terapia antibiótica diferente, ¿cierto? Entonces por eso les traigo esto para que lo tengan muy, muy en cuenta y siempre hagan su anamnesis dirigido a esa terapia antibiótica. Si usamos monoterapia versus terapia combinada y cuál es mejor, bastante discutido, ¿cierto? Bastante discutido, pero en este momento en los casos graves tratamos de usar terapias combinadas para mejorar resultados, pero la evidencia clínica que tenemos no es muy clara en eso, decirle, no, mire, si usted usa monoterapia está haciendo mal, y si usa terapia combinada lo hizo bien y no se le va a morir ningún paciente. Eso no es cierto. Sin embargo, pues la recomendación nuevamente es la importancia de la combinación de la terapia combinada, y aquí lo vemos, ¿cierto? Parece que la mortalidad se puede modificar. Obviamente esto es un estudio que adolece de un exquisito método científico. Son unos esquemas de estudios diferentes y que hay que hacerlos, son unicéntricos, que no han, es decir, que no tienen el mejor nivel metodológico para sacar estos resultados, pero son los únicos estudios que hay, porque usted hacer un estudio donde diga, a este sí le voy a poner 2 antibióticos, el otro va a poner 1, eso nadie lo hace. Eso desde el punto de vista ético no se puede hacer. Entonces simplemente estas teorías de manera retrospectiva que se han hecho, las toman, y con eso es que es lo que tenemos para trabajar. Bien,
Estos pues son otros, cuando la MIC de esos gérmenes está alta o está baja, ¿cierto? Y usamos, sí, miren, los pacientes que tienen MIC altas pues tienen una mayor mortalidad que los pacientes que tienen las mismas bajas, es decir, son más agresivos, son rápidamente pues mucho más fatales los que tienen MIC, concentraciones inhibitorias mínimas más altas, por esa razón se mueren más esos pacientes. Estos son pues todas las cepas que tenemos nosotros de estos gérmenes y cómo potencialmente podemos tratarlos. Esto fue un estudio hecho en Bogotá, publicado ahorita en la revista Infectious, la primera, el número de este año, donde nos muestra que la mortalidad de los pacientes críticos en Bogotá en infecciones productoras de carbapenemasa, esto se hizo en la Fundación Cardioinfantil, fue un estudio bastante interesante, donde ellos globalizaron toda su población con la morbilidad que tenían, diabéticos, enfermedad respiratoria, enfermedad renal crónica, etcétera, etcétera. Le veían la severidad de la enfermedad y se dieron cuenta que en los pacientes que tenían infecciones productoras de carbapenemasa, la mortalidad era de casi el 67%. En UCI era del 55% de estos pacientes, que el 82% de esos pacientes requerían ventilación mecánica, más o menos en promedio por 15 días, bastantísimo intubado un paciente, que los días en UCI duraban 18 días en promedio esos pacientes en UCI, y luego se quedaban 10 días más en hospitalización, y que los días de estancia en hospitalización total eran de 22 días, que tenían muchas complicaciones, delirium, falla renal aguda, necesidad de diálisis, distrés respiratorio, difusión cardíaca, coagulopatía, disfunción hepática. Gravísimo estos pacientes como digo. ¿Sí? Entonces, estas infecciones productoras de carbapenemasa son graves porque van generando un daño orgánico y van generando costos y van generando muchos recursos para un paciente y van generando una presión importante, selectiva importante, van generando que la siguiente infección, así venga en otro paciente, sea más agresiva que la que tiene actualmente. ¿Cierto? Esto se le debe hacer seguimiento a todos los factores de riesgo de todos estos gérmenes que han salido resistentes ya a los antibióticos. Hay que hacerle seguimiento, hay que vigilarlos muy de cerca. Y bueno, doctores y doctoras, para terminar, pues lo que yo les traigo es que hay que prevenir, hay que lavarnos las manos de manera adecuada, hay que aislar los pacientes, así como estamos aislando los pacientes con COVID, los pacientes con infecciones bacterianas de gérmenes multidrogos resistentes deben estar aislados como los pacientes COVID, ¿sí? Y si están hospitalariamente deben hacerse un manejo especial. Recuerden que no vamos a tener nuevos antimicrobianos, antibióticos, no vamos a tenerlos, ¿sí? Lo que tenemos es que con lo que tenemos saberlos manejar. Esto vale mucha plata al sistema de salud, ¿sí? Hay que mejorar cómo administramos antibióticos, hay que usar más infusiones de antibióticos, de betalactámicos, en lugar de bolos de antibióticos. Hay que restringir el uso de antibióticos, tanto la venta libre en farmacias como intrahospitalariamente. No es que yo como médico especialista puedo formular antibióticos de manera indiscriminada, eso no lo debo hacer. Bien, pero los hospitales tienen que tener un sistema de restricción. Hay que desescalar continuamente, hay que bajarnos el espectro antibiótico. Hay que hacerle seguimiento a la concentración inhibitoria mínima de los antibióticos, como les decía. Acuérdense que los que tienen concentraciones inhibitorias mínimas más altas se mueren más. Y hay que usar métodos predictivos de que tenemos un germen que es agresivo, un germen que es pues complicado. Pues básicamente eso es lo que les traigo para el día de hoy, ¿cierto? Bueno, preguntas o dudas. Gracias. Ustedes. Tenemos unos 2 minuticos para si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, con las